Vasculitis es uno de los temas más difíciles que hay. Yo trato de hacer lo más fácil. Entonces, esos son los ANCAS. No se olviden que ANCA-C es igual al diagnóstico de Beckner, que antes se llamaba, tenía otro nombre. Antes se llamaba Beckner, ahora el nombre del, del Beckner es ang- granulomatosis con poliangeitis o angeitis con poliangeitis con granulomatosis, ¿ya? Y cuando hay un C-ANCA es de angeitis con poliangeitis con granulomatosis, tiene una altísima especificidad. Y el ANCA-P, cuando hay un ANCA, sospecha altamente de una vasculitis, especialmente si hay clínica, pero para estar seguro siempre hay que pedir una mieloperoxidasa, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el ANCA? Uno, ya hemos dicho, para hacer el diagnóstico. Dos, para hacer el seguimiento. Cuando uno hace tratamiento, un paciente con ANCA, con vasculitis ANCA positivo, con el tratamiento se negativiza. Y si es que uno va haciendo el seguimiento y reaparece el ANCA, significa que la vasculitis se está reactivando. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la vasculitis en general? ¿Ya? Es en el tratamiento, primero, cuando es secundaria, hay que ver que no sea una pornoxa directa, que no haya una infección, siempre hay que ver que no haya una infección, pero cuando uno ha descartado un proceso infeccioso, uno tiene que ver si es una vasculitis localizada, si es generalizada, ver si toma un órgano vital y cuando es localizada y no hay un órgano vital comprometido, si está asociado a medicamento, lo primero que hay que hacer es quitar el medicamento, tratar las infecciones y luego el tratamiento inicial es corticoides orales, suspender los medicamentos y, y el tratamiento de mantenimiento o cuando persiste la vasculitis, metotrexato o azatioprina, en caso de vasculitis no graves. En enfermedad ya más grave, pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, puede dar, una vez que ha remitido la vasculitis, mantiene con metotrexato, azatioprina o micofenolato. En enfermedades muy graves, plasmaféresis, especialmente en enfermedad renal grave, rápidamente progresiva, y hemorragia pulmonar. ¿Ya? Esto no se olviden, muchachos, la hemorragia pulmonar a veces hay muchas causas para hemorragia pulmonar y una de las más frecuentes en nuestro medio es la parasitosis, el síndrome del LFA. ¿Ya? Y en caso de recaídas y malas respuestas al tratamiento, la inmunoglobulina. Y el tratamiento también está con tratamiento con terapia biológica. Ya les he explicado la terapia biológica en relación a rituximab, cómo actúa, etcétera, etcétera. En conclusión, la vasculitis siempre es una enfermedad grave. Lo primero que uno tiene que hacer es siempre el diagnóstico primero. Primero uno tiene que diagnosticar si es una vasculitis. Una vez que uno ha visto que es una vasculitis, tiene que descartar las vasculitis por neumocsa directa, lo que antes se llamaba pseudovasculitis. Es el gran diagnóstico. Hay que descartar que ese paciente no esté infectado, ¿ya? Ahora les voy a presentar tres casos clínicos, ¿ya? Oiga, nadie puede entrar aquí. Ah, y ustedes. Aquí tenemos, primero es una vasculitis de vaso pequeño, solo es vasculitis, fíjense, es una mujer de 50 años de edad, casada, tenía 3 hijos. Franklin, apaga tu micrófono.
¿ya? Tenía 50 años, casada, tenía 3 hijos, no tenía ningún antecedente y tenía 2 meses de síntomas sistémicos, compromiso del estado general, alzas térmicas no cuantificadas, tenía parestesia en miembros inferiores, dificultad en la marcha y la mano derecha tenía falta de fuerza, se le había caído la mano derecha. Al examen físico estaba consciente, orientada, en tiempo-espacio, no tenía uh, alteraciones en la esfera mental, la mucosa estaba rosada, húmeda, estaba febril y en lesiones y en la piel tenía lesiones purpúricas. La parte cardiovascular y respiratoria era absolutamente normal y la parte neurológica tenía una mononeuritis múltiple. Acá tiene un compromiso del nervio radial, ¿verdad? Con la mano caída. Dentro de los laboratorios tenía un reactante de fase aguda muy alto, tenía 65 dB. Habíamos dicho que tenía 50 años, más o menos, más 10, 60. La velocidad de sedimentación para esta señora era la edad, más 10, la mitad, 30. Tenía 65. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación era elevada. Tenía una falla renal, estaba en insuficiencia renal, tenía una creatinina de 2,5, tenía hematuria, proteinuria y en la serología tenía una proteína C reactiva muy positiva, o sea, tenía elevación de los reactantes de fase aguda y tenía un ANCA-P positivo. La ecografía abdominal mostraba una disminución de la corteza renal y el resto de los exámenes de imágenes eran normales. Le hicimos una biopsia del nervio sural y fíjense esta vasculitis de esta paciente que vimos en el Hospital Viedma. Este es el vaso sanguíneo, fíjense, está absolutamente inflamado, obstruido, tenía síntomas isquémicos, sistémicos, y su diagnóstico fue una poliangiitis microscópica, ¿sí? ANCA-P positivo. Acá tenemos una paciente con lo que antes llamábamos vasculitis secundaria. Este paciente se llamaba Damián, tenía en ese tiempo 39 años, era bastante joven, ahora debe tener 60. No tenía antecedentes, tenía 4 meses previos a la consulta, compromiso del estado general, alzas térmicas no cuantificadas, no eran muy fuertes, a veces tenía fiebre, tenía artralgias, mialgias. Fíjense estos síntomas que son tan comunes, ¿ya? Artralgias, mialgias, y a todo el mundo le ponen complejo B y corticoides. Por eso recibió corticoides y se pasaron por alto que había estado con fiebre. Entonces el paciente empeoró, lo mandaron a la consulta y tenía gran compromiso del estado general, estaba mal este paciente, estaba consciente, orientado, estaba con fiebre de 38,5 y tenía lesiones purpúricas en miembros inferiores y tenía una mononeuritis múltiple, o sea, también tenía síntomas sistémicos y síntomas isquémicos en piel y de vasa nervorum, ¿verdad? La parte cardiovascular era normal, la parte respiratoria era normal, y fíjense el gran proceso inflamatorio, el gran proceso inflamatorio. Tenía BES de 85, PCR muy alta, tenía serología de autoanticuerpos ANA, DNA, ANCA, todo negativo. Lo que sí tenía era una serología IgG muy positiva para citomegalovirus y una carga viral para citomegalovirus positiva. Por lo tanto, este paciente tenía un virus circulando en su organismo, pese a que la IgM ya era negativa, tenía una infección crónica activa. Todo el estudio de imágenes era normal. En la biopsia encontramos una vasculitis leucocitoclástica, por lo tanto, este paciente tenía una vasculitis secundaria a citomegalovirus, ¿verdad? Y fíjense esta vasculitis por noxa directa. Este paciente es un paciente de 24 años de edad, a esa edad ya estaba casado,
como algunos de ustedes. Era estudiante, tenía una cirugía dental más o menos 2 semanas antes, y una semana antes había tenido alzas térmicas, cefalea, tenía el lumbago bilateral, le dolía mucho la espalda, estaba con hematuria, estaba consciente, orientado y tenía unos dientes que daban espanto. Estaba febril, tenía 39,2 y tenía estas lesiones en piel, lesiones de tipo vasculitis. Y en el examen físico, lo que llamaba la atención era un soplo sistólico mitral. Soplaba que daba miedo. Entonces, en los laboratorios había anemia normocítica, normocrómica, tenía una sedimentación muy alta y los cultivos eran negativos y había recibido, eso sí, amoxicilina, una tableta de 500 2 veces al día. 3 días luego había suspendido, ¿ya? Y la ecocardiografía de superficie fue normal, pero nosotros le pedimos un ecotransesofágico donde se encontraron las vegetaciones. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Tenía una endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. Es una vasculitis la que tenía también, o sea, una endocarditis con vasculitis por noxa directa. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Grace, ¿alguna pregunta? No, doctor. Prende tu cámara, prendan la cámara todos, por favor. Vamos a... ¿Alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro vasculitis? Por Dios santo, qué inteligentes son mis alumnos. A mí me ha costado un montón aprender vasculitis.